Buenas tardes a todos los que nos acompañan el día de hoy al seminario del CIMA de investigación. El día de hoy tenemos como invitado al doctor Ángel Andrade. Él es profesor investigador titular en la Facultad de Ingeniería desde agosto de 1998 en la Universidad Autónoma de Baja California, dentro de la Facultad de Ingeniería de esta universidad. Los grados de maestro en ciencias y doctor en ciencias en el área de electrónica y comunicaciones fueron obtenidos en el Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, el CICESE, y pertenece al Sistema Nacional de Investigadores e Investigadores, SNI, desde el 2006. Actualmente tiene el nombramiento como investigador nacional nivel 2 y sus áreas de interés incluyen algoritmos inteligentes para la detección del uso del espectro radioeléctrico en redes cognitivas y estrategias de asignación de recursos en redes móviles de nueva generación. Y en la investigación, sus aportaciones recientes son integración de algoritmos de inteligencia computacional para mejorar la calidad de las redes inalámbricas heterogéneas, y el uso de algoritmos de aprendizaje máquina para eficientar el uso y desuso del espectro radioeléctrico. Actualmente, el doctor Andrade cuenta con más de 100 artículos arbitrados y publicados tanto en revistas indizadas como capítulos de libro y otros presentados en congresos internacionales y nacionales. Además, ha dirigido 14 tesis doctorales y 15 tesis de maestría. Muchísimas gracias, Ángel, por aceptar la invitación y cuentas alrededor de 40-45 minutos para tu ponencia y después pasaremos a preguntas y respuestas. Gracias, Juanito. No, pues gracias a ustedes por invitarme. Ya se ve ahí la presentación, ¿verdad? Sí, todo bien. Todo bien, ok. Bueno, pues básicamente la charla, lo que les voy a platicar es un poco lo que hemos trabajado con esta parte de la asignación de recursos o la compartición de espectro radioeléctrico, y voy a explicar pues, en qué consiste esto, cuál es el problema que hemos resuelto y un poco como historia de cómo lo empezamos a resolver hace 15 años y cómo lo resolvimos y al final cómo hemos estado trabajando con, pues incorporando pues la IA, ¿no? Pues que al final de cuentas pues es la tendencia, ¿no? Aplicar esas estrategias para resolver problemas complejos. Básicamente la estructura, pues les voy a platicar un poco sobre pues el problema principal que se tiene cuando se tiene que asignar pues el canal o cuando se desea hacer una comunicación por un teléfono celular, pues qué es lo que tiene que hacer la red para gestionar los recursos principales para lograr hacer la comunicación. Sin embargo, pues esos recursos son limitados y eso ha llevado a proponer esta solución de compartir el espectro y de alguna manera pues hay desafíos, ¿no? Para poder lograr que esta solución tenga el éxito que se espera, porque al final de cuentas todavía hay muchas limitantes para que se logre esta compartición de espectro. Sí se aplica de alguna manera, pero pues un poco limitada en las necesidades que se tienen, sobre todo para las nuevas generaciones de comunicación móvil. Básicamente, pues una red de telefonía móvil o una red de comunicación móvil, pues funciona muy simple. Hay una radio base, que es la que mantiene la comunicación entre nosotros y el sistema telefónico, ya sea con el teléfono celular, como usuarios humanos, y pues ahora ya también tenemos objetos que de alguna manera también se van a comunicar con estas radiobases. La configuración pues es con base a celdas, y las celdas no es otra cosa más que pues, el área de cobertura que cubre cada radiobase. En esencia, la radiobase tiene dos recursos que asignar cada vez que un usuario solicita un servicio. Independientemente del servicio, tiene que asignar uno o varios canales, que le vamos a llamar bandas de frecuencia, y una potencia, ya sea homogénea en todos los canales o heterogénea, dependiendo de las necesidades
del usuario, pero también de las condiciones del entorno de propagación donde se encuentra el usuario que hace la solicitud. Y aquí en esta imagen, pues lo que estoy mostrando es que hay dos tipos de configuración. Una, la que está en la parte de arriba, es una configuración homogénea, todas las celdas son del mismo tamaño. Y en la parte de abajo, que es la que sucede actualmente, es celdas grandotas, que le llamamos macroceldas, y hay un despliegue de celdas más chiquitas, que son las que están en un círculo más oscuro. Y al final, pues esta red heterogénea, pues es lo, la forma en la que se configuran las redes de hoy en día. Y eso pues trae sus ventajas, pero pues también tiene sus eh, no quiero decir problemas, pero sí sus desafíos de hacer la planeación y el despliegue de esas celdas. Básicamente las redes pues han evolucionado con el paso del tiempo, desde una primera generación hasta de sistemas analógicos, no había datos en ese momento, hasta llegar a esta quinta generación, que es la que estamos ahorita viviendo. Cada generación se despliega cada 10 años con características eh, de mayor velocidad y de menor tiempo de respuesta. Obviamente esas características pues van evolucionando conforme va evolucionando pues la electrónica, ¿no? La, cada que se lanza una generación, empieza la visión de la siguiente generación. Es decir, ahorita que ya estamos eh, disfrutando de la quinta generación o ya comercialmente ya tenemos acceso a esta red, pues ya las operadoras celulares y los grupos de investigación y las universidades o los centros de investigación que trabajan en esto, pues ya están desarrollando la sexta, ¿no? Ya están haciendo pruebas y hay una visión, siempre se plantea una visión de lo que se espera, de lo que vaya a ser o de los servicios que va a ofrecer esa nueva generación. Eh, en este caso, pues la sexta generación, que es la que ya ahorita hay muchos artículos que hablan sobre características de 6G y lo que se espera de esa tecnología. Y básicamente las aplicaciones pues son vehículos autónomos, que ya hemos escuchado de ellos, la realidad aumentada, comunicaciones holográficas y el Internet de los drones, el Internet de las cosas, el Internet de lo todo, y hay un montón de conceptos que se esperan o que esperas se pueda materializar, ¿no? En el 2000, en el 2030. Sin embargo, pues cada año o el año en el que sale comercialmente se inaugura la nueva generación, pues mucha de la visión que se había planteado en 10 años antes, pues en realidad no, pues no lo vemos. Una, pues porque las, la forma en la que trabaja la red pues no es suficiente para alcanzar la capacidad, es decir, la velocidad de datos que se requiere y la calidad de la transmisión. Entonces, básicamente, pues hablamos de dos de parámetros que son los que consideran las redes para pues en algún momento ofrecer este tipo de servicios. Una es la capacidad medida en bits por segundo y que depende de dos factores, el ancho de banda, este B que está aquí, eh, que es pues en realidad la cantidad de canales que yo puedo asignarle a un usuario y la calidad de ese enlace o de esos canales medidos por esta relación señal-interferencia o SIR, ¿no? Y lo que busca, pues al final de cuentas pues prácticamente es un problema optimizar, ¿no? Maximizar la capacidad lo más que se pueda y minimizar la interferencia lo más que se pueda. Entonces, y sobre todo esta interferencia se incrementa cuando se comparte el espectro, cuando hay una compartición de espectros, cuando más se incrementa. Ahorita voy a plantear un poco más a detalle sobre eso. Esta es una imagen pues, del espectro, pues el espectro electromagnético, al final de cuentas, que viene desde los 3G hasta los 25 por 10 a la G, o sea, hasta los rayos cósmicos, pues al final de cuentas es, es lo que se utiliza de todo ese espectro electromagnético, pues es esto que está en rosita, que es el espectro radioeléctrico, que es el que se utiliza para las comunicaciones inalámbricas.
desde los 3 kHz hasta los 300 o 3000 GHz, más o menos está definido las bandas de frecuencia en las que se puede utilizar para este tipo de tecnología. Y lo que yo encerré aquí en un cuadro azul, pues es las bandas en donde están ubicadas los sistemas móviles, o las bandas que asignan, ¿no? En este caso el organismo regulador para que operen, ¿no? Y eso es en todo el mundo. Esta imagen, pues es lo obtuve del cuadro nacional de asignación de frecuencias del IFT, y en cada país deben de tener un cuadro similar un mapa, ¿no? De cómo está distribuido el espectro. Ese es el genérico, pero si hacemos un zoom a ese cuadro azul, pues vamos a ver algo como este. Aquí, pues todos esos colores y todos esos cuadritos de colores, pues cada uno de ellos representa una tecnología que trabaja en una banda de frecuencia con un ancho de banda, y todas conviven, o sea, no simultáneamente, sino por eso son cajoncitos, y esto se le conoce como una asignación fija del espectro. Pues la ventaja de esto es que eh, pues se evita la interferencia entre tecnologías. Aquí pues, vemos un montón de tecnologías distintas. La idea es evitar la interferencia, y esta política de asignación pues, tiene más de 100 años. Entonces, ha funcionado, sí. El problema es que cada vez que sale una nueva tecnología, como estas que les hablo de las nuevas generaciones, pues ya no tienen cabida. Entonces se tiene que crear un nuevo espectro donde puedan operar, o se tiene que mover algunas tecnologías de lugar. Pero eso no evita que de alguna manera pues se siga habiendo pues una escasez de espacio, ¿no? Una escasez de espectro, y lo que se menciona en literatura, que esta escasez de espectro pues propicia que estas nuevas generaciones carezcan de los canales o del ancho de banda suficiente para lograr las capacidades, y de ahí por qué pues esas aplicaciones pues de alguna manera se ven mermadas por esta situación de falta o escasez de espectro. Se puede crear más espectro, pues no es que se cree, sino que pues ya está ahí, ¿no? En esas bandas amarillas, lo que se tiene que hacer es crear la infraestructura, la electrónica, transmisores, receptores, todo el equipo que se requiere para hacer la comunicación. Entonces, pues si yo tengo equipo que trabaja en las bandas de los rayos ultravioleta, pues voy a poder transmitir en esas bandas. Claro, hay ciertos fenómenos físicos que limitan su propagación, pero eso es aparte. Al final, la electrónica, el equipo es lo que hace que pues, haya o exista una comunicación. Al final de cuentas, en resumen, pues todos los operadores quieren trabajar en estas bandas, en estos que estoy mostrando aquí, porque son las que se propagan de mejor manera para una comunicación móvil. Pero esta saturación, pues evita que de alguna manera nuevas aplicaciones se vayan desarrollando. Entonces, si este espectro radioeléctrico, sobre todo el asignado únicamente a las comunicaciones móviles, pues es finito y escaso. Y lo que ha sucedido desde hace 10 años, 15 años, es que pues hay que optimizarlo, hay que utilizarlo de manera eficiente. Y una opción de eso, pues de esta observación que se ha hecho a partir de mediciones, pues decidieron, entre muchas soluciones, una es la compartición de espectro. ¿Por qué? Porque es lo más a corto plazo que puede solventar este problema de la escasez del espectro que hay. Los modelos de compartición de espectro pues, son muy simples, o sea, nada más hay 2 o 3. Uno de ellos es, el que está aquí arriba, es un modelo en el que usuarios que requieren de espectro pueden utilizarlo siempre y cuando esté libre o no lo esté utilizando nadie. Entonces, eso implica que el dispositivo tiene que detectar espectro disponible y luego hacer uso de él. Y el otro caso es que los usuarios, que es el que está acá abajo, dice, los usuarios todos pueden usar el espectro al mismo tiempo. Es decir, no importa que 2, 3, 4, 5 usuarios usen el mismo canal, sí, siempre y cuando pues la interferencia que se genere entre ellos sea mínima y lo pueden utilizar. Esta opción, esta segunda opción es de las que yo les voy a platicar, en lo que nosotros hemos estado trabajando.
De hecho, hemos estado trabajando en las dos partes, en los dos modos de compartición. Pero ahorita pues nada más les voy a platicar del de abajo. Sería pues extenderme mucho hablando de los dos problemas. Al final los dos problemas hemos aplicado los mismos algoritmos de optimización y hemos aplicado también estrategias de IA. Pero bueno, me voy a concentrar en esta parte de abajo. Entonces, la compartición del espectro, entonces el primer problema es acceso oportunista al espectro o la gestión eficiente del espectro. Todo dentro de un modelo de compartición. Al final de cuentas, todo el contexto siempre es compartición de espectro. Y pues, como les digo, yo me voy a concentrar en esta parte de abajo, ¿no? Y voy a platicar pues, de estos algo, cómo aplicamos los algoritmos para hacer esta asignación de espectro de potencia y cuál es el propósito de ello. Bien, la idea principal en estos algoritmos de gestión de recursos es pues, minimizar la interferencia, como ya había comentado en esta ecuación de capacidad de Shannon. Yo puedo utilizar varios canales simultáneos siempre y cuando la interferencia sea lo mínimo posible. Aquí en este escenario que estoy mostrando, pues hay un montón de tipos de dispositivos y tamaños de celda. Una celda macro, que es la celda grandota, y luego celdas pequeñitas, las que están ahí punteadas. Y hay objetos pues, de todo tipo, que es la visión que se tiene de los sistemas 5G y 6G, ¿no? Que ya la comunicación va a ser no solamente entre humanos, sino entre máquinas, máquinas humanos, humanos máquinas. Entonces, va a haber eh, un tráfico heterogéneo, es decir, ya las necesidades de canales no van a ser las mismas para cada una de las aplicaciones y mucho menos para cada uno de los dispositivos que van a estar conectados en la red. El primer trabajo que empezamos a investigar sobre esto de la compartición de espectro y minimizar la interferencia, pues era un escenario como este. Lo que hicimos fue pues desplegar aleatoriamente en un área de cobertura transmisores y receptores. Cada uno de esos, pues cada transmisor, de manera aleatoria, generamos diferentes tipos de tráfico, simulando pues diferentes dispositivos y diferentes necesidades de comunicación. Transmisión de una videollamada, transmisión de un mensaje corto, transmisión de una transferencia bancaria. A pesar de que al final de cuentas todos son datos, lo que hace la diferencia entre uno y otro es la calidad del servicio que requiere cada aplicación para que se cumpla con éxito. Es decir, no es lo mismo si yo quiero hacer una transferencia bancaria de 1 millón de pesos a que si quiero enviarle un saludo a mi esposa en un WhatsApp. Son datos al final de cuentas, pero la calidad y la forma en la que se tratan los datos debe ser distinta. Y de alguna manera es lo que tratamos de aquí de emular en este escenario. Y lo que observamos aquí es lo que está entre corchetes, lo que se ve en cada enlace. Lo que se ve aquí en cada enlace de aquí, pues se ve lo que está entre corchetes. Este es el canal que se le asigna a ese enlace y el número que está afuera, pues es el número de enlace. Entonces, si se fijan, pues todos los que son canal 3, pues van a generar una interferencia. Todos los transmisores que son en rojo, pues, generan una interferencia hacia el puntito rosita, que es el receptor. Y lo que se trata de evitar entonces, en este problema en particular, lo que quisimos evaluar es cuál debería ser la distancia mínima que debe de existir entre transmisores que utilizan el mismo canal para que se genere la mínima interferencia. Para ese problema, pues más o menos modelado de esta manera, aplicamos un algoritmo de cúmulo de partículas, un PCO. Aquí lo que estamos modelando de alguna manera, pues es maximizar la capacidad de los usuarios transmisores que tienen ciertas características y maximizar la capacidad de los otros transmisores que tienen otras características. Al final, pues, lo que queremos es que, aun cuando las características del dato que se va a transmitir es diferente, pues la idea es que ambos tipos de dispositivos o ambos tipos de aplicaciones logren la máxima capacidad, o sea, logren obtengan la cantidad de canales
que solicitan para poder lograr su transmisión de buena calidad. Y hay ciertas restricciones, ¿no? Con respecto a la calidad del enlace y la cantidad de canales que yo tengo disponibles. Aplicamos este PCO binario y de hecho hicimos varias pruebas con diferentes variantes del PCO, el social y otros por ahí. De alguna manera modelamos con matrices este problema y al final llegamos a algo como esto, es decir, este es el escenario original y este es el escenario que te arroja como resultado el algoritmo, ¿no? Te dice, bueno, aquí tienes un usuario que transmite en el canal 3 y aquí tienes otro usuario que transmite también en el canal 3. Aquí está uno en el canal 6 y acá está otro en el canal 6. Entonces, al final lo que hace el algoritmo es asignar de qué manera puedo tener la mayor cantidad de usuarios transmitiendo en el mismo canal. Entonces, conforme íbamos llenando de transmisores y receptores, pues el algoritmo empieza pues ya no a tener tantas soluciones. Entonces empieza a fallar en ese sentido. Pero al final, para pocos usuarios o para pocos necesidades de transmisión, pues sí se pudo rescatar esta cuestión de lo que le llaman zonas de exclusión. Estas zonas de exclusión pues se refiere precisamente a cuáles son los radios de cobertura o el tamaño de las celdas que se deben de generar con un cierto calidad de servicio o con un cierto SNR. Y a qué distancia pues deben de estar estos usuarios para lograr esas calidades de servicio. Entonces esos fueron los primeros, eh, primeros trabajos que empezamos a tener y los primeros resultados con aplicando algoritmos de optimización a este problema, que era un problema en ese entonces, pues, eh, muy estudiado, pero casi todo se resolvía con simulación Monte Carlo y con algoritmos, pues, no de este tipo, eh, que requerían, bueno, la experiencia que tuvimos que sí requerían mucho tiempo para llegar a soluciones. Y el problema era que cuando incrementábamos la cantidad de transmisores, pues el algoritmo en muchos de los casos ya no daba solución. Y entonces, eso de incrementar los usuarios, pues nos llevó a escenarios como este tipo. Poner más celdas pequeñas como esta, como esta, como esta, y más usuarios. Entonces, otro estudiante trabajó con un problema más complejo que el anterior, y estoy hablando como 6 o 7 años después. Y a este estudiante se le ocurre, bueno, pues aplicar genéticos. Dijo, pues yo lo voy a resolver con genéticos. El detalle es que se encontró con que los genéticos también, en algún momento, bajo ciertas condiciones de los usuarios y del entorno de propagación, pues tampoco daba solución. O se tardaba mucho en algunos casos. Entonces, la idea era, pues, cómo hacer para que el algoritmo genético pudiera, de alguna manera, llegar a soluciones. Entonces, pues, se le ocurrió a este estudiante, en lugar de asignar canal por canal, dijo, voy a asignar por bloques. Entonces, en lugar de asignar un canal, dijo, creó un algoritmo y dijo, de alguna manera voy a tratar de que se asigne por bloques. Y una vez que estén asignados por bloques, o que ya se tomó esa decisión, entonces ya el genético entraba en acción para hacer la optimización. Entonces, el resultado fue algo pues, como estas curvas que están aquí. La intención era que de alguna manera pudiéramos pues evaluar la capacidad de la celda con muchos usuarios, cosa que no pudimos con la primera versión, ¿no? Con el PCO. Y no porque el PCO no funcione o fuera malo, sino más bien porque era demasiadas variables que tenía que optimizarse. Y pues el genético tampoco pudo en su momento, sino que tuvimos que hacer esa estrategia de asignación por bloques de recursos. Y de hecho, además del genético, se evaluaron otros 5 algoritmos diferentes. Y todos de alguna manera resolvían el problema. Presento el genético porque fue el que dio mejor resultado. La otra situación que nos encontramos aquí es que, por ejemplo, aquí podemos ver capacidades muy altas
de velocidad de datos, de data rate que lograban los usuarios, pero lo que observábamos es que se sacrificaban usuarios, es decir, se le asignaban más canales a los usuarios que estaban en mejores condiciones de propagación. Y obviamente eso da una ganancia de capacidad, pero sacrificaba a los que estaban en peores condiciones. Eso significa entonces que el algoritmo no era equitativo. Es decir, solamente atendía a los que le convenían y los que no los dejaba sin servicio. Entonces encontramos pues una situación de pues, falta de equidad, de fairness en ese sentido. Y eh, para tratar de resolver ese problema, porque al final el operador en la vida real, pues lo que quiere es atender a todos sus usuarios y que todos tengan una satisfacción adecuada, la satisfacción al cliente. Entonces, pues con esos algoritmos no se podía o no, debió haberse implementado un algoritmo multiobjetivo, no se hizo de esa manera. Y lo que hicimos fue, para resolverlo, supuestamente dijo, pues vamos a implementar técnicas de IA. Cuando empieza a surgir esta eh, pues simbiosis, ¿no? Entre la radio móvil, las comunicaciones móviles y la inteligencia artificial, pues surge el concepto de radio simbiótica o radio cognitiva surge en los finales de los 90. Y Nitola, que fue el que propuso su tesis doctoral el concepto, no le llamó radio simbiótica, le llamó radio cognitiva y después evolucionó con el tiempo y ahora pues, se llama radio simbiótica. Pues lo que pasa es que en ese tiempo no se hablaba de inteligencia artificial, en los finales de los 90, al menos no para aplicarlo a las comunicaciones celulares. La visión que se tenía en ese entonces pues era que al final había que tener un dispositivo lo suficientemente inteligente para que pudiera, en primer lugar, detectar el espectro disponible del que les hablé al principio, esta identificación de espectro, y luego que pudiera asignar los recursos pues, de manera eficiente, es decir, que la compartición de espectro fuera lo más eficiente posible. ¿Eficiente en qué sentido? O sea, minimizar la interferencia y que maximizara la capacidad. La capacidad me refiero a la velocidad que él puede lograr cada usuario en su transmisión. El, el concepto migra, evoluciona y pues ahora si buscamos radio simbiótica en los artículos, pues lo vamos a encontrar de esta manera. Y si buscamos cognitive radio cognitivo, pues, se parecen los conceptos, es muy similar. Solo que ahora pues ya con estas radios simbióticas cuando ya dicen vamos a aplicar IA, ¿no? Inteligencia artificial. Eh, en estos últimos 4 años ya empezamos nosotros a implementar IA al mismo problema de asignación de recursos. En los dos problemas anteriores o en los dos trabajos anteriores, únicamente trabajamos con asignación de canales. Lo que queríamos era resolver el problema de que con pocos canales o pocos recursos pudiéramos atender la mayor necesidad de todos los usuarios que estaban en la celda. En este caso ya, para este trabajo donde ya aplicamos IA, ya incluimos la variable de potencia, es decir, asignamos canales y asignamos potencia. ¿Por qué? Porque la potencia es la que en realidad controla la interferencia. En los trabajos anteriores, pues había que tener una distancia. El algoritmo, el PCO que aplicamos primero, pues lo que decidió al final decía, pues, sí, puedes compartir espectro, pero si tienes a los usuarios lo suficientemente separado. Eh, en este caso, cuando ya aplicas potencia, esa distancia se acorta. Puedes tener usuarios compartiendo el canal a una distancia menor, pero controlándole su potencia. Entonces decidimos incluir esta otra variable por esa razón. La hipótesis era que ahora, pues, con esta otra variable incluida en el algoritmo, sí vamos a poder atender a más usuarios o más necesidades de aplicación, o sea, más requerimientos de la aplicación.
¿Cuál era el punto aquí? ¿O cuál es el punto de utilizar IA? Uno es que aprenda del entorno, que la radiobase tenga la capacidad de aprender de las condiciones del entorno y a partir de esa situación, es decir, qué tanto ruido tengo en la mi celda o qué tanta interferencia, yo puedo asignar mis canales y mi potencia. A diferencia de los otros dos problemas, que en realidad nosotros teníamos que decirle cuáles eran las condiciones. Aquí, en teoría, él aprende de esas condiciones. Y con base a eso que aprendió, pues tiene la capacidad de asignar los recursos. Seguimos trabajando en esta cuestión de, el escenario sigue siendo ultra denso, es una red con muchos usuarios, con muchas celdas, porque la sexta generación pues tiene esa característica, o está pensada y tiene la visión de 6G es en ese sentido. Celdas mucho más pequeñas, pero muchas más celdas, muchas, cientos, miles de celdas en un área de cobertura. Los primeros resultados que, que observamos fue el mismo que el que observamos en el segundo trabajo cuando aplicamos genético. Es decir, si yo quiero aumentar la capacidad, los usuarios que atiendo se ven mermados. Es decir, sacrifico usuarios por capacidad. Y si lo hago al revés, es decir, quiero atender a más usuarios, se sacrifica la capacidad. Y eso es un resultado entendido, es decir, ya se sabe que eso sucede, que no se puede, es, no digo imposible, pero es poco probable que puedas lograr más capacidad y que puedas atender a más usuarios cuando tienes recursos limitados. Si puedes lograr las dos cosas y pues tienes una vasta cantidad de canales. Ahí no hay ningún problema. Aquí estamos en un ejercicio de no tengo muchos canales. En realidad, este ejercicio lo hicimos con un canal, 200 usuarios y un canal. Y es el resultado que se observa aquí. Esto significa entonces la IA tampoco resolvía el problema, no como estaba implementada en su inicio. Y lo que se nos ocurrió fue, empezamos a leer sobre esto de transferencia de aprendizaje. Hicimos pruebas con IA, o sea, era aprendizaje profundo y transferencia de aprendizaje. En el caso de la transferencia de aprendizaje, pues lo que dice la teoría es que el, el algoritmo aprende y cuando hay un cambio en el entorno de propagación o en la red, lo que yo aprendí se lo paso a mi siguiente, o sea, al siguiente agente, digamos, de alguna manera, y hace el ajuste y el aprendizaje va a ser más rápido. Lo que, lo que observamos cuando empezamos a caracterizar ese tipo de escenarios, es decir, los trabajos primeros pues eran problemas, sí, de optimización, pero en una situación estática, es decir, estoy considerando como si fueran fotografías y estoy observando lo que va sucediendo, pero no es dinámico. Aquí en esta gráfica lo que quiero ilustrar es que yo puedo tener una condición de la celda con estos usuarios y el algoritmo va optimizando la capacidad. Es decir, va encontrando la combinación adecuada de asignación de canal y de potencia para lograr este incremento de capacidad. Pero en cuanto cambien las condiciones, es decir, se reducen los usuarios o se aumentan los usuarios, se mueven de lugar, cambia la velocidad de movimiento, cualquier cambio que ocurra en la celda, el algoritmo lo que observamos es que vuelve a aprender. Es decir, hay una caída de la capacidad y luego tiene que volver a aprender para lograr la máxima capacidad. El tiempo que le toma ese nuevo aprendizaje es un tiempo transitorio. Y conforme va aprendiendo en esa estrategia de asignación, vamos observando estas variables de capacidad, esta variación de capacidad. Entonces, el algoritmo o los nuevos algoritmos que empezamos a implementar, pues tendrían que tener la capacidad
en primer lugar, de reducir el tiempo transitorio, es decir, que la caída sea lo más pequeña posible y que continúe. Es decir, lo ideal sería que la curva fuera así, sin importar si hay cambios o no en el entorno, porque en teoría todo es dinámico y en tiempo real. Y yo no puedo perder el tiempo en que bajó mi capacidad y luego vuelvo a aprender. Y la otra problema es que pues las tomas de decisiones pues no varíen tanto, sino que sean pues, lo más suave posible. Y ese es el modelo que se implementó. Generamos de manera sintética escenarios, muchos escenarios de, de una red celular. En este caso eran 8 celdas, como se ve aquí en la imagen, 7 celdas, perdón, y con varios usuarios por celda. La idea es que se tomaran ciertas condiciones o ciertas características del escenario. En primer lugar, pues la necesidad del usuario. ¿Qué necesito para transmitir mi información? ¿Qué condiciones de propagación tengo a mi alrededor? Es decir, el SINR o el SNR. Y con base a esa información, pues los agentes, en este caso, que son las radiobases, pues deben de tomar, a partir de este algoritmo de IA, pues tomar la decisión de los canales que te voy a asignar y la potencia que te voy a asignar. La idea era entonces almacenar las experiencias. Normalmente, pues, estas experiencias, pues, no es otra cosa más que los datos, ¿no? Los datos de cada escenario, lo que yo voy aprendiendo, lo que yo voy abstrayendo del escenario. Y con base a esas experiencias se toma la decisión de la gente. Sin embargo, llega un momento, lo que observamos es que llegaba un momento en que ya no tenía capacidad de aprender de la experiencia. Entonces se quedaba pues en una cierta capacidad y, y en cualquier cambio que hacíamos nosotros volvíamos a evaluar y ya había un bajón de la capacidad. Entonces, la idea era, bueno, de todas esas experiencias, como el caso de los humanos, pues cuáles son con cuáles me quedo, cuáles elimino, cuáles fueron los que más aprendizaje me dio. Y al final esa es la parte que nosotros implementamos de la transferencia del aprendizaje. Pues de alguna manera, este es el escenario, son 20 celdas, en usuarios, y a partir de ahí, pues empezamos a evaluar. Lo que se observa, pues es que eh, lo que nos interesaba en su momento, eh, mm, aquí, por ejemplo, cada bajón que hay es un cambio que ocurre en la red celular y vuelve a aprender. Cada cambio que hay. Entonces tratamos de hacerlo lo más dinámico posible. Aquí evaluamos con un usuario y aquí evaluamos con 4 usuarios. Y si se fijan, pues entre más usuarios agreguemos, de hecho llegamos hasta como a 20 usuarios, pues más pronunciado se hacía la caída o la caída de la capacidad. Lo que, lo que se buscaba al final de cuentas, pues era lograr esto que está aquí. Todo lo entrenamos, todos los entrenamientos se hicieron con un usuario. Ese usuario, un usuario en cada celda, eran 20 celdas. Cada uno de los usuarios le solicitaba a la red base diferentes recursos o diferentes canales que simulaban de alguna manera diferentes aplicaciones. A esos usuarios los movíamos del lugar simulando movilidad. Entonces se crearon muchos datos, muchas experiencias de entrenamiento. Y con ese entrenamiento de un usuario, la idea es que después pusiéramos más usuarios, como en este caso, y que pues, en teoría pudiera aprender.
empezamos a evaluar ciertas estrategias de gestión de experiencias, porque pues aquí en lo que observamos es que pues, no había mejora. Entonces, hay diferentes, ya están reportadas en la literatura esas diferentes estrategias o estas gestiones de experiencias y, y lo implementamos y lo que tratando pues precisamente de reducir, por un lado, las caídas de capacidad y por otro lado, pues las variabilidades que se ven aquí, como estas variabilidades que está aquí, pues son variabilidades que no nos interesaban o que no eran, pues no eran adecuadas, pues estamos observando caídas del 67% de la capacidad esperada, ¿no? Y acá, pues, del 48%, evaluando, pues, diferentes tamaños de baja. Al final de cuentas, la gestión de experiencias reduce, eh, o más bien apoya, ¿no? Apoya a estos algoritmos de IA, aun cuando de todos modos hay cierta variabilidad de la capacidad, pues es mucho menor que la que se tenía originalmente. Y aquí en estos resultados ya teníamos 25 usuarios por celda, cuando se entrenó con un usuario. Entonces lo que observamos es que pues, los algoritmos al final de cuentas, eh, o este algoritmo de IA que implementamos, a pesar de que lo entrenamos con un usuario, eh, y después lo probamos o lo evaluamos con 25 porzuelos, con diferentes condiciones, con diferentes necesidades, pues dio resultados muy buenos. O sea, se reduce mucho la variabilidad y sobre todo la caída de cuando cada cierto intervalo de tiempo en esta gráfica hubo un cambio de las condiciones. Condiciones de propagación, condiciones de necesidades, condiciones de interferencia y el algoritmo no, pues no se cae tan como originalmente se tenía. La, el problema inicial que teníamos de que había un sacrificio de usuarios por capacidad se reduce. Es decir, faltaría evaluarlo con más usuarios para poder, pero yo, al menos en estos resultados, lo que nos dice es que sí se puede lograr una capacidad máxima sin sacrificar tantos usuarios. Claro, no se logra la máxima capacidad esperada, porque lo que trata de hacer el algoritmo es darle a todos recursos, entonces la capacidad depende del entorno de propagación, y si el entorno de propagación para un usuario no es muy bueno, no va a lograr una buena capacidad o una alta capacidad. Entonces, de ahí porque se sacrifica o no llega a la máxima capacidad, pero no deja ningún usuario sin servicio, que al final de cuentas es lo más importante. Y lo hace, pues, al menos en la simulación, pues en tiempo real. O sea, los cambios que van ocurriendo los va resolviendo. Y eso, pues, es lo que se busca, a diferencia de lo que teníamos al principio, que si queríamos hacer un cambio en el escenario, pues tenías que volver a optimizar, aplicar el PCO, aplicar el genético en ese nuevo cambio y observar. Y eso llevaba mucho tiempo. Al final de cuentas, esta imagen que estoy mostrando aquí, pues lo que busca es, o lo que representa es, que una radiobase tenga la capacidad de generar, eh, pues, haces de cobertura hacia usuarios específicos, sin necesidad de darle cobertura pues, a todas las celdas. Y eso de alguna manera es lo que hace el algoritmo. No está programado para que haga esto precisamente, pero en esencia los resultados lo que muestran es esto. Atención a usuarios con ciertas necesidades de canal y de potencia y reduciendo la interferencia, puesto que ya no tengo que escucharlos a todos, pues, sino que los tengo aislados, ¿no? En una zona de cobertura, que es lo que se ve en amarillo.
Bien, ya para terminar, o sea, brevemente, al final de cuentas, esto de espectro flexible es como se le llama a pues esto de que uso un canal o lo desuso, el uso y desuso del espectro, pues, al final de cuentas, esto que de lo que les estaba platicando. Lo uso mientras lo requiero y lo desuso o lo suelto, lo libero, ¿no? En el momento de que ya no esté transmitiendo. Y esta estrategia de espectro flexible, pues es de lo que se habla últimamente en teoría, pues para poder atender las necesidades de las nuevas generaciones. Yo personalmente creo que al final no va a ser suficiente por el tipo de aplicaciones que se están previniendo que van a existir. Eh, la inteligencia artificial y la radio cognitiva, la radio simbiótica, al final de cuentas, tampoco es una solución al problema de asignación dinámica de espectro. Funciona para ciertas necesidades, sí, pero pues es complejo. O sea, si se quiere hacer que sea realmente inteligente, como se planteó en el concepto de los 90, pues sí, es muy complejo. Sobre todo por los tiempos de respuesta que va a tener, ¿no? Sabiendo que al final de cuentas el tiempo que se requiere para uno como usuario, para si me muevo o no me muevo y tengo que seguir con el servicio, pues es pues casi inmediata, ¿no? Y sabemos que al final los algoritmos requieren de un cierto tiempo pues de ejecución, de aprendizaje o de ejecución, o aún cuando ya ha aprendido, pues necesita ejecutar. Lo que se ha hecho, lo que se está haciendo la ITU a nivel internacional es pues buscar la manera de que esto de la armonización del espectro no es otra cosa más que asignarlo de tal manera que no haya interferencia. Y ha platicado recientemente sobre ya que no sea una política de asignación fija como la que existe actualmente. Sin embargo, pues no es tan fácil, no es tan simple desaprender esta política de asignación fija y que todo sea dinámico, porque eso implica entonces que todos los sistemas de comunicaciones, todos los dispositivos, radares, GPS, Bluetooth, Wi-Fi, móvil por satélite, pues todos tendrían que tener esas capacidades de radio cognitivo. Entonces, no es, aun cuando se habla de eso, no es algo que se va a ejecutar esto del espectro flexible a corto, pues yo creo que ni siquiera a mediano plazo. Pues eso de alguna manera es bueno porque sigue habiendo trabajo pues, de optimización, pues hay que seguir optimizando el espectro de alguna manera bajo otras condiciones y conforme van evolucionando esos sistemas móviles, se necesita seguir eh, resolviendo el problema de alguna manera de asignación de recursos. Ahorita yo creo que hace unos 6 años para acá hay muchos trabajos de aplicación de inteligencia artificial a las teorías de las comunicaciones, mucho, en diferentes etapas la red, ya sea en la parte de propagación, ya sea en la parte de asignación de recursos, en el desarrollo de aplicaciones, eh, y sobre todo en los nodos que forman la red. O sea, ahorita yo les planteé al principio, en el primer slide, pues una radio base y el móvil, pero pues en realidad hay una serie de entidades que también forman parte de la red. El conmutador, por ejemplo, los moduladores, los multiplexadores, y todos están de alguna manera, hay mucho trabajo donde aplican ya para optimizar esas entidades dentro de la red. Entonces, sí hay mucho trabajo, y se está desarrollando mucho más trabajo. Y ya, pues en otra ocasión, pues puedo platicarles un poco sobre las partes de los algoritmos de clasificación que también tienen su uso, eh, que nosotros también los hemos utilizado para clasificar señales. Entonces sí hay mucho trabajo. Entonces sí, yo creo que el problema que yo he visto aquí en la facultad es que no hay mucha gente que esté trabajando con esto. Es decir, no hay mucha gente que sea especialista pues en esos algoritmos. Y pues, bueno, al menos yo sí necesito gente que sí sepa un poco más que yo, que a veces este, se nos complican algunas cosas, ¿no? Al momento de implementar. Pues no sé, eso sería básicamente la charla, porque ya me pasó un poco el tiempo, pero pues platicaros un poco lo que estamos haciendo
acá en el grupo. Muchas gracias, Ángel. Pues es muy interesante. Y pues hay estudiantes de primer semestre que pues están en la parte de decidir sobre qué trabajar. Puede ser una buena Ah, opción, hay una codirección, ¿no? Y sí, bueno, no claro. sé si hay alguna pregunta por parte de ellos o de la audiencia. Sí, claro. Con el uso actual de las antenas 5G se ha facilitado el estudio de este tipo de sistemas, o Lo, solo se han hecho pruebas con la banda 4G. no, o sea, más bien cuando hablamos bueno, no sé si tu pregunta va en ese sentido, las antenas 5G o 4G o 3G, pues al final es una entidad, ¿no? Es una parte de la red. Y la tecnología 5G como tal eh, no tiene todavía implementado IA, que eso se decía hace 10 años. Se decía que que esa era una de las características que iba a tener la 5G, que ya iba a haber IA y que iba a ser capaz de, de autoconfigurarse de manera inteligente según las necesidades de los usuarios. Pero no se pudo, por alguna razón. Yo creo que la evolución de la electrónica y el procesamiento que requiere la IA no ha sido suficiente. Para esa sexta generación ya se vuelve a proponer lo mismo, que ahora sí va a haber IA y que va a superar las capacidades de las redes 5G y 4G. Pues estamos hablando de que 5G es 100 veces más rápido que 4G y se espera que 6G sea 1000 veces más rápido. Eso dice, ¿no? Esa es la visión que se tiene. Yo dudo que logre eso. Pero, pero no, o sea, al final las antenas pues, son una entidad nada más y no tienen IA todavía. O sea, tienen de alguna manera sí tiene un algoritmo de optimización que toma decisiones al momento de la asignación de recursos, que son los schedulers, pero no va más allá de eso. Ok, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Mencionaste que tus datos son sintéticos, o sea, todo con lo que trabajan son datos sintéticos o ya hay bases de datos o no sé si hay colaboraciones con las empresas. Y fíjate que no, o sea, no nos hemos puesto, cuando me pregunta el estudiante, oye, vamos a, no, o sea, en realidad no sé si me interesa mucho o no, porque al final el problema lo puedes tratar o trabajar con estos datos sintéticos. Si te dan un conjunto, un dataset de una empresa que difícilmente no lo van a dar y difícilmente va a ser publicada, yo creo que no va a distar mucho los resultados, porque sabemos cómo funcionan y sabemos los niveles de potencia y de calidad que se tienen, pues entonces sí los podemos generar, porque ya hay ciertos estándares. Entonces yo siento, eso es mi percepción, de que tener datos reales o datos creados, me parece que para esto que estamos haciendo no habría mucha diferencia. Claro, o sea, si le vas a presentar a una empresa, si vas a ir con Telcel y le vas a decir, oye, pues mira, usted va a decir, ¿de dónde sacaste los datos? Si le digo, pues mira, tengo tus datos y tus datos los meto y mira lo que me da, pues probablemente sea más convincente, ¿no? Ya que le diga, no, mira, inventé los escenarios. Sí, o sea, yo creo que al final depende de qué quieras hacer con tus resultados. Y pues tú sabes que al final lo que buscamos es un paper, más que eh, una, más Personal. que buscar que, sí, más que te buscar que te contrate Telcel, ¿no? O sea, me Ah, parece, ¿no? En ese sentido. Pero si tuviera los datos, sí, claro, o sea, los trabajaría, pero no hay, o sea, no hay manera de conseguir datos de operadores, a menos que estés metido en la empresa, ¿no? ujú. Por ejemplo, los europeos, sí, sí, algunos que colaboran con empresas, sí tienen, porque lo dicen en sus artículos, dicen, no, pues trabajamos con un dataset de la empresa de Nokia o con la empresa Movistar y ya, pues eso te dicen, ¿no? Pero pues, no te dicen dónde bajarlo, obviamente.
Y al final los resultados que presentan no están tan lejos, ¿eh? Por eso yo tengo esa certeza de que al final no habría mucha diferencia o sea, al final es un dataset de números, ¿no? Yo sí lo veo. Y es más práctico para nosotros, pues, también. Ok. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Yo tengo una pregunta. ¿Cuáles son las ventajas del espectro flexible en comparación con el espectro tradicional? Ok, la ventaja del tradicional o la asignación fija es que reduces la interferencia. Asignas un bloque a un usuario, a un operador o a una tecnología y ya, nadie se sale de ahí. Y controlas esa parte. La desventaja de esa estrategia es que, pues, pues si yo ya le asigné una cantidad de espectro a Telcel, por ejemplo, volvemos al ejemplo de Telcel, y aunque él no lo esté utilizando, nadie lo puede utilizar. De ahí el por qué se habla de una mala administración del espectro. Hace algunos años en Europa y Estados Unidos lo que decidieron fue, bueno, cuando no lo estés usando, que lo use otro. Y se empezaron a hacer las primeras, y ahí fue cuando empezó el espectro compartido. La limitante en cuanto a tecnológicamente hablando, pues es todo esto que les presento, ¿no? Vamos a compartir, pero tengo que cuidar que la interferencia que se vaya a generar no sea dañina, porque se va a generar. Interferencia no se puede eliminar a menos que tengas una política fija como la tradicional. En la compartición siempre va a haber interferencia, pero la idea es minimizarla, lo que sea, que se reduzca lo menos o lo más posible. Eh, pues la ventaja es que vas a hacer no un mejor uso, pero sí, pues sí, le llaman la eficientización del espectro, es decir, que más tiempo se utilice el espectro y no esté mucho tiempo en desuso, o sea, sin utilizarse, solo por cuidar la interferencia. Lo complejo del modo compartido, pues es la parte tecnológica, la parte pues, de la implementación de los algoritmos que hagan o que logren que aun cuando estemos compartiendo el canal, se minimice la interferencia. Entonces eso ya no está tan fácil. Y más allá del problema o más allá de la tecnología, yo creo que se sobrepone a ello la parte económica y la parte política. Lo voy a poner como un ejemplo práctico. Vamos a suponer que tú tienes tu casa y tienes tu jardín y te vas de vacaciones un mes. ¿Qué dirías si yo me meto a tu casa y hago mi carne asada y uso tu patio? Pues al cabo no estás. Nadie lo está usando. Pues como que no es correcto, pues. O imagínate que está bien, me das permiso, pero luego hay un desastre en tu casa. Y llegas y dices, oye, pues se rompió está rota todas las llaves, oye, dices hoyos. Entonces, pues lo mismo sucede acá. O sea, está bien. Los europeos dijeron, tú no estás usando tu espectro, pues préstaselo a esta otra tecnología. ¿Por qué se la voy a prestar si yo pagué por el espectro? El espectro es muy caro, cuesta millones de dólares. Entonces las empresas pagan millones de dólares por tener su espectro y que nadie los moleste, o sea, que nadie los interfiera. Entonces, como que, ¿por qué se lo voy a prestar al otro? Entonces, a raíz de eso empezaron a salir políticas de renta del espectro, como el Airbnb. Entonces, lo mismo se aplicó a esto del espectro y dijeron, pues vamos a rentarlo. Entonces, las empresas ahora, algunas empresas que saben que no lo están usando, lo rentan. Y otras estrategias de renta es, te lo rento a destajo, ¿no? Conforme lo vas usando, me vas pagando. Entonces, sí ha habido modelos económicos que han ayudado un poco a que se logre esta compartición de espectro. Obviamente, si tienes la tecnología que lo puede hacer. Entonces, si ya cuentas con ella, pues, se puede hacer. Y si no cuentas con ella,
pues hay maneras de hacerlo. Por ejemplo, yo puedo decidir usar el espectro cuando otros no lo usen, o sea, es decir, no hay nadie y me meto y así no interfiero. Y ahí no necesitas ni un algoritmo de identificación de espectro, ni necesitas asignación de recursos, porque no hay nadie. Es como si me hubieras asignado a mí directamente el espectro y no voy a interferir, ni me van a interferir. El problema es cuando tanto el dueño como el invitado, o sea, como tú y yo queremos hacer la carne asada. ¿Cómo la hacemos? ¿No? Entonces, ahí es donde entran esos algoritmos de compartición. Que tú y yo podamos usar el patio al mismo tiempo y hagamos nuestra carne asada con nuestros invitados y que no nos interfiramos. Entonces, son varias situaciones, ¿no? O varias aristas, pues, que intervienen en esa compartición. Muchas gracias, Ángel. Creo que ya no hay preguntas y les voy a compartir la constancia. Pues ojalá que haya algún interesado ahí en este tema. Creo que es una buena Sí, oportunidad. fíjate que el tema al principio es como muy difícil de entender. O sea, es como que yo por eso siento que o sea, ya me han invitado a varias pláticas y siempre al final no hay muchas preguntas, pero yo pienso porque es un tema complejo. O sea, siempre me invitan los computólogos o las áreas de computación a dar esta plática y cuesta trabajo. Mm. Y nunca me invitan los de telecomunicaciones, pues, porque no trabajan con optimización, ¿sí? Entonces, como entonces no soy ni de computación ni de telecomunicaciones, ¿no? Entonces, entonces sí se complica. Y lo interesante es que estos 3 trabajos que presenté, los 3 son de computación, son estudiantes de computación. Y pues aprendes, o sea, al final, pues lo que aprendes es la parte de la red y aprendes lo mínimo necesario, pues, pero todo el trabajo se centra en la parte algorítmica, ¿no? Entonces, por eso siempre busco estudiantes de computación más que de telecomunicaciones, porque, porque son algoritmos, pues lo que al final de cuentas necesito implementar. Pero pues sí, no es complejo el tema, o sea, es un tema, ya cuando estás ahí metido, dices, no, pues sí. De acuerdo. Pues voy a leer la constancia que preparamos para ti, Ángel. La Universidad Autónoma de Coahuila, el Centro de Investigación en Matemáticas Aplicadas, Cuerpo Académico de Computación Científica y sus aplicaciones y Programa de Maestría en Ciencia de Datos y Optimización otorgan la presente constancia al doctor Ángel Andrade por haber impartido la conferencia Relevancia en la compartición inteligente del espectro radioeléctrico en redes móviles celulares. Firma la doctora Irmadelia García Calvillo, directora del Centro de Investigación en Matemáticas Aplicadas de la UADEC, 5 de septiembre, Saltillo, Coahuila, No, México. pues muchas gracias por la invitación. Pues cualquier cosa. Muchas gracias por aceptar y esperamos que sí haya alguien por ahí, un Sí, valiente. pues ahí podemos dirigir algo. No tiene que venirse hasta acá, al Claro, calor. se puede ir a distancia Claro, por ahí, en una época agradable. sí, claro. Sí, yo creo que empieza ya agradable que octubre, noviembre, ya empieza. O sea, en realidad el calor dura un par de meses, 3 meses, o sea, a lo mucho. Pero es un calor muy intenso. Sí, sí, Pero ya sí. después se Pues aclimata muchísimas bastante. gracias, Ángel, de verdad. No, de nada, ustedes. Que estés Estamos muy ahí en bien. contacto. Saludos a Marcela. Saludos a Jessica. Bye. Saludos. Está Jessica. ¿Cómo está Jessica? Ahí está. ¿Vas a venir a Mexi? Yo creo pues no, a mí nomás me invitaron de revisor, no me invitaron de organizador. No, Vente, no, no, hombre. no creo. Voy a andar un poco ocupado. Pues, Ok, a lo mejor Marcela va, no sé cómo anda su agenda. bueno, Pero pues. bien, ahí Estés nos bien, vemos pronto. saludos. Claro, hasta luego. Gracias. Bye. Gracias. Ya nos salimos, ¿verdad?